La mayoría de las personas pasa años esperando que algo externo cambie para empezar a vivir la vida que realmente quiere. Esperan ganar más dinero, encontrar la oportunidad correcta, sentirse preparados o tener las condiciones perfectas. Pero mientras esperan, están tomando una decisión sin darse cuenta, quedarse exactamente donde están, música, y esa decisión tiene un precio. Cada día que eliges la comodidad, en lugar de lo que sabes que necesitas hacer, estás reforzando el mismo patrón que te mantiene atrapado hasta que llega un momento en el que ya no necesitas que nadie te detenga porque has aprendido a detenerte tú solo. Y esa es la verdad que necesitas escuchar hoy. La verdad incómoda es que rara vez destruimos nuestra vida con una sola decisión. Lo hacemos poco a poco en momentos que parecen insignificantes. Cuando elegimos lo fácil en lugar de lo necesario, cuando posponemos aquello que sabemos que debemos hacer, cuando guardamos silencio por miedo o cuando hacemos una promesa personal y después la rompemos como si no tuviera importancia, ahí comienza el verdadero problema. Porque cada vez que dices que harás algo y no lo haces, no solamente abandonas una tarea, también debilitas la confianza que tienes en ti mismo. Y cuando esto se repite suficientes veces, empiezas a dudar de tu propia palabra. Por eso, el compromiso contigo mismo no es una frase bonita para sentirte motivado durante unos minutos. Es una decisión que determina la dirección de tu vida. Cuando cumples lo que te prometes, incluso en cosas pequeñas, estás construyendo una identidad diferente. Estás demostrando que eres una persona capaz de confiar en su propia palabra. Te dices con hechos y no con deseos. Hago lo que dije que iba a hacer. Esa evidencia se acumula y comienza a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Pero ocurre lo contrario cuando constantemente te traicionas. Dices que madrugarás y vuelves a dormir. Dices que cambiarás un hábito y abandonas después de unos días. Dices que mereces algo mejor y terminas aceptando lo primero que aparece por miedo a empezar de nuevo. El daño no aparece de golpe, se acumula lentamente y llega un momento en que haces una nueva promesa, pero una parte de ti ya no te cree. Tú conoces tu propio historial. Recuerdas todas las veces que dijiste, esta vez será diferente y terminaste exactamente en el mismo lugar. Entonces aparecen las justificaciones que las circunstancias no ayudaron, que no era el momento, que surgió un problema, que esta vez fue distinto. Pero si eres completamente honesto contigo, sabes que muchas veces no fue la situación la que te detuvo. Fuiste tú quien volvió a elegir aquello que ya sabías que debía cambiar. Detente un momento y mira tu propia historia. ¿Cuántas veces has decidido cambiar y después has regresado a los mismos hábitos? ¿Cuántas promesas personales has hecho que terminaron olvidadas? No respondas rápidamente. Piensa en ello con honestidad. Porque existe una diferencia enorme entre una persona que falla y una persona que se acostumbra a fallarse a sí misma. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos perder un día, abandonar una tarea o tomar una mala decisión. El verdadero peligro comienza cuando conviertes esa conducta en una costumbre y después intentas convencerte de que no tiene consecuencias. La integridad comienza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces dejan de estar en conflicto. Cuando esas tres cosas coinciden, aparece una sensación de tranquilidad porque ya no necesitas esconderte de ti mismo. Pero cuando dices una cosa, piensas otra y haces algo completamente diferente, aparece un ruido interno que intentas apagar. De cualquier manera te llenas de distracciones, ocupaciones y entretenimiento para no quedarte a solas con tus pensamientos. Parece que estás haciendo muchas cosas, pero en realidad estás evitando. La única pregunta que importa, ¿estoy haciendo aquello que sé que debería hacer? Ese momento de silencio puede ser incómodo porque ahí aparece una voz que no puedes engañar. Te recuerda lo que has pospuesto, las decisiones que has evitado y las promesas que dejaste morir. La mayoría intenta escapar de esa voz buscando más ruido. Tú puedes hacer algo diferente, puedes escucharla. Porque quizá esa incomodidad no está ahí para destruirte, sino para mostrarte exactamente dónde has dejado de ser fiel a ti mismo. Y cuando tienes el valor de reconocerlo, recuperas algo que vale más que cualquier motivación momentánea. La confianza de saber que a partir de ahora tu palabra vuelve a tener valor.
Aquí aparece una verdad que explica por qué tantas personas saben exactamente lo que deberían hacer y aún así continúan haciendo lo contrario. Cuando tus acciones contradicen la imagen que tienes de ti mismo, aparece una atención interna. Y frente a esa atención tienes dos opciones: cambiar tus actos o cambiar la historia que te cuentas para justificarlos. Cambiar tus actos exige esfuerzo, incomodidad y disciplina. Cambiar la historia es mucho más fácil. Puedes decirte que aquello no era tan importante, que las rutinas no son para ti o que simplemente nunca has tenido suerte. De esa manera proteges tu comodidad, pero pagas un precio enorme. Poco a poco empiezas a esperar menos de ti y terminas aceptando una versión más pequeña de la persona que podrías llegar a ser. Pero escucha esto con atención. Lo que has hecho hasta hoy no define todo lo que eres. Un patrón no es una sentencia. Una mala decisión no es tu identidad. Lo que hiciste ayer puede explicar dónde estás, pero no tiene autoridad para decidir quién serás mañana. Ahí comienza una posibilidad que muchas personas olvidan. Puedes romper con la historia que llevas años repitiendo. Tal vez durante mucho tiempo has actuado como alguien que abandona, que se conforma o que evita los riesgos. Eso describe tu comportamiento anterior, no tu destino. La pregunta importante no es ¿quién has sido hasta ahora?, sino ¿qué estás dispuesto a hacer a partir de este momento? Música, piensa en una decisión que tomaste hace años y que todavía influye en tu vida. Quizá aceptaste un trabajo porque parecía más seguro, permaneciste en una relación porque tenías miedo de estar solo o abandonaste un sueño porque alguien te convenció de que no era realista. Recuerda ese momento. Música. Tal vez parecía una decisión temporal, pero terminó convirtiéndose en una forma de vivir. Y quizá, si eres completamente sincero, no fue tu verdadera voz la que decidió, fue el miedo hablando por ti. Por eso, uno de los primeros compromisos que debes recuperar es el compromiso de escucharte nuevamente, de reconocer qué quieres, qué necesitas y qué cosas ya no estás dispuesto a seguir tolerando. Esa voz nunca desapareció. Simplemente aprendiste a ignorarla cada vez que decía algo incómodo, porque escucharla tiene consecuencias. Puede obligarte a tener conversaciones difíciles, tomar decisiones que llevas años evitando o admitir que algo en tu vida ya no funciona y eso asusta. Es mucho más sencillo permanecer en un camino conocido, incluso cuando sabes que no te lleva a donde quieres, música, llegar. Pero existe una diferencia entre equivocarte intentando construir tu propia vida y equivocarte porque nunca tuviste el valor de elegir. Cuando eliges con convicción y algo sale mal, tienes que asumirlo. No puedes esconderte detrás de excusas. Música, y precisamente por eso, tomar el control requiere una valentía que no aparece por accidente. Se desarrolla cada vez que haces lo correcto a pesar del miedo. También debes entender algo que casi nadie te dice sobre el verdadero crecimiento. Lo más difícil no siempre es el esfuerzo. Muchas veces lo más doloroso es abandonar una versión de ti que aunque ya no te sirve todavía conoces perfectamente. Si durante años te has visto como alguien que empieza cosas y nunca las termina, es probable que tus acciones sigan esa imagen. No porque seas incapaz de terminar, sino porque una nueva conducta entra en conflicto con la identidad que has repetido durante demasiado tiempo. Por eso, cambiar un hábito no consiste solamente en hacer algo diferente durante unos días. Consiste en demostrarte una y otra vez que ya no estás obligado a actuar como la persona que fuiste. Música, el verdadero compromiso comienza con una pregunta mucho más profunda que cualquier rutina. ¿Quién decides ser? No, ¿quién fuiste? No quién otros dijeron que eras. No. ¿Quién tuviste que convertirte para sobrevivir, agradar o encajar? ¿Quién decides ser ahora? Y una vez que tengas una respuesta, no necesitas demostrarla con grandes discursos. Debes demostrarla con pequeñas decisiones. Cada vez que cumples tu palabra, cada vez que haces lo necesario, aunque no tengas ganas, cada vez que eliges lo correcto en lugar de lo cómodo, estás construyendo esa nueva identidad. Al principio será una decisión, después será una costumbre y finalmente llegará el momento en que ya no estarás intentando convertirte en esa persona, simplemente habrás empezado a hacerla.
Los antiguos griegos hablaban de la excelencia como la capacidad de desarrollar plenamente aquello que una persona podía llegar a ser. No se trataba de vivir sin dificultades ni de buscar una vida cómoda. Se trataba de vivir de acuerdo con el nivel más alto que uno era capaz de alcanzar. Y esa idea sigue siendo profundamente válida. Porque cuando sabes que estás viviendo muy por debajo de lo que puedes dar, ninguna distracción consigue eliminar completamente esa sensación. Puedes descansar, entretenerte, comprar cosas o mantenerte ocupado, pero en algún lugar de tu interior seguirá existiendo una pregunta que no desaparece. ¿Qué habría pasado si hubiera dado más de mí? Por eso, el compromiso más importante no es únicamente con una meta, una cantidad de dinero o un resultado específico. Es contigo mismo y con el proceso de convertirte en la persona capaz de alcanzar aquello que deseas. Muchas personas se comprometen con el objetivo, pero abandonan cuando el resultado tarda en aparecer. Tú necesitas comprometerte con quien debes llegar a ser mientras persigues ese objetivo. Porque si dependes únicamente del resultado, cualquier fracaso puede hacerte renunciar. Pero cuando tu compromiso es contigo, cada dificultad se convierte en una prueba de quien estás decidido a ser. Y ahí es donde empieza el cambio verdadero. Música, cuando decides ser una persona de palabra, alguien que cumple consigo mismo, que crece y que enfrenta lo difícil en lugar de huir, cada pequeño avance comienza a demostrarte quién estás construyendo. Música, incluso los tropiezos adquieren otro significado. Ya no son una prueba de que has fracasado, sino una oportunidad para entender que debes corregir. Las personas que consiguen cambios profundos no necesariamente tienen más fuerza de voluntad ni menos obstáculos. Han aprendido a tratarse con honestidad. Se exigen cuando es necesario, reconocen sus avances y cuando fallan corrigen sin destruirse. Porque existen dos formas de mantenerte atrapado. Permitirte todo o castigarte por todo. La primera es esa voz que te dice, mañana empiezas. Hoy estás cansado. Te mereces descansar. Parece comprensiva, pero muchas veces es la voz que protege tu estancamiento. La segunda aparece cuando fallas y comienza a atacarte. Nunca vas a cambiar. No tienes disciplina. Siempre haces lo mismo. Esa voz tampoco te ayuda. Solo consigue que sientas vergüenza y quieras abandonar. Existe una tercera opción mucho más poderosa, reconocer el error sin convertirlo en una excusa. Decirte, hoy fallé. Sé lo que ocurrió. Voy a corregirlo y mañana vuelvo a intentarlo. Eso es madurez. Comprometerte contigo no significa ser perfecto, significa no abandonarte cada vez que las cosas salen mal. También tienes que mirar el entorno que has construido alrededor de tu vida. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que escuchas y aquello que ocupa tu mente todos los días terminan influyendo en lo que consideras normal. Por eso, pregúntate con absoluta honestidad, ¿mi entorno me está acercando a la persona que quiero ser o me está ayudando a seguir siendo quien ya fui? No se trata de sentirte superior a nadie. Se trata de entender que tu ambiente influye. Si constantemente estás rodeado de excusas, terminarás encontrando excusas para ti. Si estás rodeado de personas que se conforman, puedes comenzar a llamar normal al conformismo. Tu tiempo es limitado y cada hora que entregas está ayudando a construir alguna versión de tu futuro. Ahora bien, existe otro error que mantiene inmóviles a millones de personas. Esperar a sentirse preparados. Esperan motivación, seguridad, claridad y el momento perfecto. Pero ese momento casi nunca llega. Muchas veces la claridad aparece después de comenzar, no antes. La motivación también puede aparecer después de actuar. Cuando haces aquello que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, empiezas a recuperar la confianza en ti mismo. Y cuando esa confianza crece, también aumenta tu capacidad para seguir avanzando. Por eso, no esperes sentirte diferente para comenzar a actuar diferente. Empieza a actuar diferente y poco a poco comenzarás a sentirte diferente. Tu carácter se construye especialmente cuando nadie está mirando, no cuando estás inspirado, sino cuando estás cansado. No cuando todo resulta fácil, sino cuando podrías abandonar sin que nadie lo supiera. Y aún así decides cumplir.
Ahí se construye la persona que realmente eres. Una decisión parece pequeña, pero una decisión repetida durante meses puede transformar por completo tu manera de vivir. Eso es lo que diferencia a quien cambia de verdad de quien pasa años hablando de cambiar. En algún momento una persona decide que, música, ya no quiere seguir siendo la misma y empieza a actuar de acuerdo con esa decisión, incluso cuando todavía no existen resultados visibles. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No necesitas esperar a que desaparezcan tus problemas ni a que las circunstancias sean perfectas. Puedes comenzar donde estás, música, con lo que tienes y con la siguiente decisión. Porque el cambio real nunca avanza en línea recta. Música, habrá días de progreso y días de retroceso. Habrá momentos de seguridad y momentos de duda. Tus planes pueden fallar y tus circunstancias pueden cambiar, pero si tienes claro quién has decidido ser, todavía tienes una dirección. Música, puedes cambiar el camino sin abandonar el destino. Piensa en un árbol durante una tormenta. Lo que lo mantiene en pie no es que el viento desaparezca, sino que sus raíces sean suficientemente profundas. Contigo ocurre algo parecido. Las dificultades no desaparecerán porque decidas crecer. Lo que cambia es tu capacidad para soportarlas sin perderte. El carácter, la disciplina y el respeto por tu propia palabra se convierten en raíces. Puedes doblarte, puedes equivocarte, puedes tener que comenzar de nuevo, pero no tienes por qué romperte. La fuerza verdadera no consiste en evitar las tormentas, sino en desarrollar algo dentro de ti que pueda permanecer firme cuando lleguen. Por eso, no quiero que termines este mensaje haciendo una lista interminable de metas. Quiero que respondas una sola pregunta. ¿Qué compromiso contigo mismo has estado aplazando? Puede ser algo que necesitas comenzar, algo que debes terminar o algo que sabes que tienes que dejar de tolerar. Tal vez llevas mucho tiempo sabiendo cuál es la respuesta. Quizá el problema nunca fue falta de conocimiento, sino falta de decisión. Identifícalo, ponle nombre y después da un solo paso. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Necesitas demostrarte que eres capaz de empezar. Porque el compromiso verdadero no se hace una sola vez. Se renueva en cada decisión. Música, se demuestra cuando eliges lo necesario en lugar de lo cómodo, cuando cumples, aunque nadie te esté mirando y cuando vuelves a intentarlo después de fallar. Y escucha bien esto. Seguirás en el mismo lugar mientras sigas eligiendo la comodidad de lo conocido por encima de la incomodidad de crecer. Nadie puede tomar esa decisión por ti. La vida que deseas no está esperando en algún momento perfecto del futuro. Está al otro lado de las decisiones que todavía no has tenido el valor de tomar. Así que empieza ahora. No necesitas ser perfecto, necesitas ser constante. Puedes equivocarte, corregir el rumbo y volver a empezar. Lo importante es que dejes de negociar cada día con la persona que sabes que puedes llegar a ser. Tu futuro no se construye con lo que prometes cuando estás motivado, sino con lo que haces cuando la motivación desaparece. Y si quieres una vida diferente, tendrás que comenzar a actuar como alguien que está dispuesto a construirla. Antes de terminar, quiero que hagas algo sencillo. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Hoy decido cumplir conmigo. No la escribas para demostrarle nada a nadie. Escríbela como una declaración personal y después haz una cosa concreta que respalde esas palabras. Porque una frase puede inspirarte durante unos minutos, pero una promesa cumplida puede cambiar la manera en que te ves, música, a ti mismo. Y cuando empiezas a confiar nuevamente en tu propia palabra, empiezas a recuperar el control de tu vida. Recuerda esto, tu vida no va a cambiar porque un día te sientas motivado, ni porque esperes a que las circunstancias sean perfectas. Va a cambiar el día en que decidas tomar el control de ti mismo, cumplir la palabra que te das y hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando tengas miedo, incluso cuando no tengas ganas y aunque nadie esté mirando, porque cada vez que cumples contigo construyes carácter. Cada vez que vuelves a levantarte fortaleces tu voluntad y cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte acercas a la persona que sabes que puedes llegar a ser. No esperes que la vida cambie primero. Cambia tú primero y deja que tus decisiones repetidas demuestren de lo que realmente eres capaz.